es el motor de todo lo que uno hace y de todo lo que uno explora en la vida. El elemento motivador del por qué nos interesa conocer cosas nuevas, del por qué nos interesa crear conocimiento. El deseo de indagar algo nuevo es lo que origina la creación. Porque si no te detienes a mirar, a observar nada, con cierta distancia y cierta calma y cierta tranquilidad, la curiosidad no va a venir. Como estar siempre mirando todo con ojos nuevos, frescos. La curiosidad la necesitamos para que haya ciencia, para que haya conocimiento. Porque la curiosidad es la que mueve el deseo de conocer, el deseo de comunicar, el deseo de aprender. De querer saber cómo funciona algo, querer saber qué está detrás de algo. Con entender cómo es el mundo, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos mueve. La curiosidad es esa pulsión porque sabes que hay algo que tienes que conocer, que quieres investigar. Hemos salido de nuestros orígenes geográficos y hemos colonizado todo el mundo, hemos salido al espacio, hemos explorado todo lo que no es posible porque tenemos debajo una llama gigante que es la curiosidad. Hola, los quiero invitar a una nueva versión del Festival de la Ciencia 2020. Este año, por la pandemia, tendremos todas las actividades en medios digitales, entre el 11 y el 15 de noviembre. Hoy queremos invitarlos a FESI, un festival de ciencia con más de 500 actividades a lo largo de todo Chile y lo que busca precisamente es poder democratizar el conocimiento e invitar a todas las personas a experimentar la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico, las fronteras del pensamiento y de nuestro futuro. Para esta versión han sido clave nuestros 18 proyectos asociativos regionales en cada una de las regiones del país, desde donde también podrán participar en este nuevo festival. Invitamos a niñas y niños, a jóvenes, adultos, todas las personas a conocer las actividades en www.festivaldelaciencia.cl y poder participar de este encuentro. Tenemos nuevos socios estratégicos, el Teatro Amil, Escenix, Puerto Ideas y Onda Media, donde podrán ver una gran cantidad de documentales científicos. Para partir esta celebración tenemos una obra imperdible. Suárez, dirigida por Manuel Infante, busca desde la ficción reconstruir el mito de Inés de Suárez y poder hacer una mirada crítica al rol de la mujer en la historia. Como siempre, los queremos invitar muy cordialmente y con mucho entusiasmo a que disfruten de una ciencia conectada, de una ciencia vinculada con nuestra sociedad, con nuestro quehacer económico, con nuestra salud, con nuestra educación. Para mayor información pueden visitar el sitio www.festivaldelaciencia.cl, donde encontrarán toda la programación para este entretenido festival que comienza hoy día. Los invitamos a quedarse a un conversatorio para discutir acerca del proceso creativo, el proceso de investigación histórica y poder reflexionar acerca del rol de la mujer en la historia y en nuestro imaginario nacional. Estamos en la inauguración del Festival de la Ciencia, FESI, del Ministerio de la Ciencia, Tecnología, el Conocimiento y la Innovación. Bienvenidas, bienvenido Luis. Y hoy se supone que vamos a conversar de una obra que nos convoca y que es la obra Suárez, escrita por Luis Barrales y estrenada en 2015 en GAM, dirigida por Manuela Infante y cuya idea inicial, tengo entendido, que partió de Patricia Rivadeneira, una de las actrices de esa puesta en escena. Macarena Cordero nos acompaña y mi misión, antes de mostrar el tráiler de la obra, es presentar a estos ilustres invitados uno por uno. Voy a empezar por Patricia, quien es actriz y gestora cultural. Colaboró con Vicente Ruiz en montajes experimentales en la década de los 80, algunos de ellos inolvidables, como El fraude cautivante, ahí andaba yo detrás. En los 90 integró la compañía El Bufón Negro, dirigida por Alejandro Goich.
Entre 2001 y 2006 se desempeñó como agregada cultural en Italia. Desde el 2007 al 2011, secretaria ejecutiva del Instituto Ítalo Latinoamericano, cuya sigla es IILA. Actualmente dirige la plataforma de streaming de teatro chileno Escenix, de la cual hablaremos más adelante. Como actriz, sus últimos trabajos han sido Allende, Noche de Septiembre, de Luis Barrales, aquí presente, estrenada en 2013, Suárez en 2015, también de Luis Barrales, y Réplica de Isidora Stevenson en 2018. ¿Sí? La obra Allende, Noche de Septiembre fue dirigida por Pablo Casals, y la obra Réplica fue dirigida por Francisco Krebs. Suárez, ya lo dije, fue dirigida por Manuela Infante. Ahora paso a presentar a Macarena Cordero, quien es doctora en Historia, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, miembro del Laboratorio de Mundos Coloniales y Modernos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Grupo de Investigación Trento en el Mundo Hispánico, Renovación Individual, Social y Cultural de la Universidad de Navarra. Luis Barrales, nuestro autor, es actor, director y dramaturgo, egresado de la Universidad Arcis en 2003. El mismo año estrena la obra Uñas Sucias, texto seleccionado en la 9ª Muestra de Dramaturgia Nacional. El año 2005 escribe y dirige Santiago Flaite. Luego le sigue HP, Hans Pozo, en 2007, que recibe en 2008 el Premio Municipal de Literatura y el premio a la mejor obra editada del Fondo del Libro también ese mismo año, el 2008. En 2008, un año muy prolífico para Luis, se estrena La Chancha, Niñas Araña, que obtiene el premio del Círculo de Críticos de Arte. Patas de Gallo le sigue en 2009, La Mala Clase recibe el premio Altazor en 2010 y el premio José Nuez Marín en 2012, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Shakespeare Falsificado se estrena en 2011 y recibe el premio Florencio Sánchez en Argentina a la mejor obra extranjera en 2013. Allende, Noche de Septiembre, lo mencionamos ya, se estrenó en 2013. Le siguió La Sangre de los Árboles en 2015, Suárez, que obtuvo el premio del Círculo de Críticos de Arte en 2015, entre otras más. Su dramaturgia se caracteriza por su innegable contenido crítico al mundo político y por la operación de sincretismo que genera interviniendo lenguajes populares y doctos, lo que ocasiona una poética formal que causa extrañeza a la vez que identificación. Entiendo que ahora veremos un tráiler de Suárez. ¿De verdad voy a decapitar a los rehenes de Valdivia? Sí. ¿Pero por qué haría eso? Son las cartas de Pedro para conseguir la paz. Son hombres maravillas que deleitan nuestra noche con la belleza de su lengua, la anchura de su mirada. Son huéspedes, aunque los llamemos prisioneros. Amigos entrañables a fuerza de mesas de compañía y el inevitable síndrome de Estocolmo. ¿Te acuerdas cuando Valdivia nos prometió Chile? ¿Te acuerdas cuando interrogamos a los soldados del Mago? Que psicóticos de esa travesía, lo único que repetían eran dos palabras: sed, desierto, desierto, sed. Y te diste cuenta que esas dos palabras eran lo único que te separaban de la gloria de un país, aunque este país fuera una mierda, flaco, delgado, siniestro. Pero no tuviste empacho, huevona, en reclutar a 100 indias recién paridas y destetarlas de sus crías para regalar sus ubres arrebatadas de encaleche, para así poder alimentar a los soldados de Valdivia, que era la única manera que esos gallos podían atravesar ese desierto que Ave María Purísima sí que se merece esa palabra. Había que hacerlo, pues si no había agua. Con caciques
te hace? Se te contrae el útero. Porque son machos. Es bien distinto separar crías de sus tetas que descuajar cabezas de sus cuerpos. A ver, en la obra Suárez podemos entrar de diferentes maneras, eso queda claro. Una de las alternativas es entrar a través de las temáticas que la obra presenta, ¿cierto? Hay temas que son muy contingentes y que hacen que esta obra parezca algo así como una propuesta atemporal, a pesar de que trabaja con materiales históricos. Tal como el nombre lo dice, la obra se centra en la figura de Inés de Suárez, borroneada, olvidada, invisibilizada en lo que significa el relato histórico acerca de la conquista de nuestro país en específico. El héroe es Pedro de Valdivia en los libros de historia. Inés de Suárez no aparece. Y me da la impresión de que el trabajo que hace Luis Barrales con esta figura es un trabajo no solo profundamente inteligente, novedoso y atractivo, sino que además instala desde el inicio el tema del género en relación con lo que es el poder. Asimismo, tenemos el complejo cultural de lo que se ha venido llamando el contacto entre las culturas o el encuentro de dos mundos, que muchos más rasgos de choque cultural que de otra cosa exhibe. Entonces, desde el punto de vista de la temática, esos temas ya en sí mismos son hilos conductores que nos permiten ir entrando en un tipo de escritura, además, muy novedosa, porque no se nos muestra una escritura en escenas, como convencionalmente se escribe en las obras de teatro, sino en rounds. Ya eso da otra pista. Al leer el texto, que es distinto del hecho de ver la puesta en escena, da la impresión de que los distintos lenguajes, los diversos lenguajes que utiliza Luis Barrales, mezclan algo así como el espíritu de los códices que nos han llegado a través de los siglos, con aquella escritura mítica de esos libros que han quedado en calidad de extraños, como por ejemplo el Popol Vuh, no tan intervenidos por los conquistadores, no tan intervenidos como las crónicas de la conquista. Es decir, es una escritura que mezcla el modo de razonar de ciertos pueblos originarios, no solo el más conocido, el pueblo mapuche, sino otros cuantos. Y en cuanto a escritura, entonces va trenzando relatos que son profundamente provocadores, diría yo, de nuevas reflexiones a la hora de enfrentar las relaciones entre historia y artes, entre otras cosas, porque en la obra también aparece un cuadro que nos empieza a llevar a otras esferas, pero historia y artes, ¿por qué digo eso? Porque todo este gran proyecto de instalar a la protagonista, digamos, Inés de Suárez, borroneada, invisibilizada, ignorada, responde a gestos muy concretos y muy distintos a lo que se encuentra a la hora de leer historia. Eso me lleva como introducción a empezar por preguntarles a Patricia y a Luis, ¿por qué en el momento en que se le ocurrió la idea a Patricia, que invita a Luis a trabajar en esta temática, por qué hacer esta obra? ¿De dónde nace específicamente la idea de rescatar, entre comillas, o mostrar a Inés de Suárez de estas maneras? No sé si Patricia quiere comenzar, y después Luis. La manera la fuimos encontrando. Te diría que esta figura para mí de Suárez era
como muchas mujeres de la historia, algo que me daba, que me generaba curiosidad, que me generaba ganas, que me generaban preocupación, porque las mujeres y el poder en la historia nunca han sido muy poco estudiadas, conocidas. Y claramente estábamos, bueno, habíamos tenido una presidenta mujer, teníamos a una Gabriela Mistral. Esta figura de Suárez yo siempre la supe como alguien fundamental en la formación de nuestra nación y en la fundación de Santiago y de Chile. Y qué sé yo, había leído Inés del alma mía, que era como justo eso que no, justo eso que no me parecía a mí que Suárez es también eso, pero se veía ahí todo lo otro que no estaba dicho, que no estaba investigado, que no estaba informado, y me parecía que era un momento histórico importante para entregarlo, y creo que fue así. Yo siempre tuve esta curiosidad por estas mujeres con poder. Fundé un grupo que se llamaba Las Cleopatras cuando era cabra chica, cuando tenía 20. Entonces, esta es la Cleopatra chilena en mi imaginación de niña, que siempre soy un poco niña. Y también me parecía interesante, siempre me ha parecido interesante cómo estas mujeres tenían que, o tuvieron que conjugar su sentido político con lo afectivo, con su relación con los hombres, ¿no? Como para poder ejercer el poder, siempre las mujeres hemos tenido que lidiar con el sexo opuesto, ¿no? No es que el mundo, o sea, no, todavía, digamos, así como los hombres pueden hacer caso omiso de nosotras, o lo han hecho históricamente, para una mujer era difícil, y es difícil hacerlo, espero que cada vez menos. Así que también era por ese motivo, cómo mostrar estas relaciones ambiguas a veces, y en donde finalmente las mujeres muchas veces terminaban invisibilizadas. La Mistral prácticamente desterrada, por ejemplo, ¿no? Yo usaría ese término para hablar del exilio de Gabriela Mistral en Chile. Y eso fue lo que me motivó. Esas eran mis motivaciones primeras. El cómo, la metodología que se usó para llegar a lo que ustedes vieron, eso fue más complejo. Y fue un trabajo muy interesante de investigación, de muchos meses, de improvisaciones y de estudio, que lideraban Luis y la Manuela, y que Claudia Celedón y yo alimentábamos con nuestros juegos. Entonces eso también hace que haya en la obra, lo que tú decías, tantas entradas, porque también hay tantas entradas como cuántos fuimos los que estuvimos ahí trabajando en esa creación. Luis. Me imagino. Luis, por favor. El micrófono, Luis. Tienes que abrir tu micrófono. Saludos, ahí sí. Saludos primero. Quería aclarar que aquello que se ve, el resultado final, incluyendo el texto, no obedece a una mecánica de trabajo bastante colectiva, por decirlo de un modo. Digamos, no es que las decisiones las haya tomado yo solo en mi casa, sino que eran guiadas o se iban dirigiendo por el proceso de ensayos, de conversaciones, de diálogo con Manuela y con las actrices y con la diseñadora, con todo el mundo. Era un universo era el único hombre. Entonces,
también fue muy interesante desde esa perspectiva. Y a mí cuando Patricia me invitó, yo francamente sabía muy poco de Inés de Suárez, como que ciertos tópicos comunes, como el degollamiento de estos caciques, que era la concubina de Valdivia, y hasta ahí llegaban mi conocimiento. Y fundamentalmente acepté por una cuestión de amistad, de uno le gusta trabajar con la gente que quiere, yo a la Patricia la adoro, entonces era esa idea de saber de que la experiencia que se va a desarrollar es precisamente un acto de creación, pues, independiente del resultado, uno nunca tiene control del resultado. Entonces esos fueron mis móviles iniciales. Rápidamente inicié la investigación y apenas inicié la investigación, antes de empezar a trabajar en la obra propiamente tal, como que uno ya despliega la primera capa y nos damos cuenta de que hay un montón de cuestiones acá en el subsuelo de la historia que nutrieron todo aquello que floreció, no sé, puede ser una metáfora biológica, digamos. Todo lo que estaba ocurriendo bajo la superficie fue definitivamente omitida, que es una cuestión bien característica de nuestra metodología para conversar la historia, o sea, para enseñarla, digamos, no se conversa. La cuestión es que en el colegio a mí me producía más, no sé cuál es, no podría adjetivarlo, pero esta idea de que se exponía la conclusión en una síntesis bien abstracta, y lo que a uno le producía, bueno, esto está muerto. En realidad da lo mismo si existió o no, porque me lo están presentando como muerto. No vemos el proceso interno, no vemos las interacciones, y acá me pareció fascinante todo ese sistema de interacciones que había, todas las, comillas, coincidencias que se dieron para que esta mujer terminase en Chile. Y eso fue, me parece que a propósito de estos videos que vimos antes y el asunto de la curiosidad, ahí hay una cuestión que es fundamental. En esta época, en particular, digamos, la colonia, que fue uno de los momentos más vívidos de la historia, más vitales de la historia, con el componente de tánatos que eso contiene, digamos, Eros y tánatos en plena pugna. Y me parece que, o personalmente aprendí, después de todo este proceso, logré comprender un montón de cuestiones idiosincráticas que antes me parecían, comillas, naturales, atávicas, así somos, así han sido las mujeres siempre, así somos los hombres siempre, y fue un bonito modo de comprender un montón de cuestiones asociadas también al género, al mío en particular. Además estabas en minoría, ¿no? Imagínate, en un grupo grande, de pronto sentirse en una relación de desequilibrio numérico, por lo menos. O sea, en teatro sabemos que los trabajos suelen ser colectivos y suelen ser colaborativos. Sin embargo, en una obra que trabaja estos temas debe haber sido también una sensación particular. Ahora quiero darle la palabra a Macarena, porque ella, en tanto historiadora, que claro, ha visto ya la obra y todo eso, debe tener mucho que contarnos respecto de las conexiones entre este mundo de la colonia al que Luis ha aludido y el presente, porque evidentemente los fenómenos socioeconómicos, políticos, sociales, culturales no nacen de la nada, no nacen de debajo de una piedra, ¿no? Y esta obra aborda problemas complejos que me imagino que tienen raíces comprobables en una época que para ti es una época que te interesa mucho, tengo entendido en las investigaciones que has llevado adelante, que es la colonia. ¿Podrías quizá contarnos un poco de eso, de las conexiones que tú ves entre ese periodo específico y nuestro presente, para después entrar a conversar acerca de cómo se escribe la historia y quién la escribe y todas esas cosas? A ver, es que es muy correcto lo que ha dicho tanto Patricia, Luis y tú también, Sole, al comenzar, digamos, este conversatorio, porque precisamente los historiadores nos hacemos preguntas respecto a nuestro presente y le contestamos con el pasado, por eso hacemos historia. Y la historia son interacciones, tal como lo decía recién Luis, entre el pasado y el presente, que queremos comprender estos procesos para entendernos hoy día, para comprendernos. Y ese es el valor de la historia. Precisamente cuando se dice la gente repite su historia, qué sé yo, porque no entendió su pasado, no comprendió el pasado que tuvo y que lo podría haber coayudado a evitar tal vez alguna situación actual.
Y en este caso, la obra yo agradezco enormemente que además sea sobre la base de la colonia y la conquista, porque generalmente todas las historias se hacen del siglo XIX-XX, y digamos, tanto a nivel historiadores como a nivel de arte, etcétera, todo es XIX-XX, y nos ven a nosotros como el antiguo régimen, la larga siesta colonial, como que no pasaba nada, y efectivamente la obra para mí fue muy, digamos, me tocó mucha fibra, porque dentro de los temas que yo trabajo, que son, por ejemplo, Inquisición, que también he trabajado Trento, etcétera, está el tema de la mujer, donde siempre está en un contexto violento, no solo las mujeres, también los hombres están en un contexto violento. Pero para la mujer es peor, porque está siempre en un plano de inferioridad, tanto social, religioso, moral, siempre las mujeres estamos en un plano de inferioridad. Y en el caso de Inés de Suárez, evidentemente es una mujer que no está en un plano de inferioridad, que sin embargo necesita ser autorizada por las autoridades de la época, en sentido amplio. Entonces, esto de ponerla de igual a igual, que algo de esto debe haber sido así, porque lamentablemente en esta dominación masculina que ha habido, no sabemos qué pensaban, cómo lo hacían, porque no hay vestigios, pero no todos los que quisiéramos. Siempre la voz de las mujeres está mediada por lo de los hombres. A partir, digamos, de los últimos años, de últimas décadas, y sobre todo a partir de la literatura, las mujeres empezamos a tener voz, y ahí, bueno, las historiadores también empezamos a hacer historia de mujeres o historia de género, dependiendo. Es muy valorable el hecho que la muestren como una mujer que efectivamente en las crónicas coloniales se la describe, por ejemplo, con actitudes varoniles, para decir que efectivamente tiene un accionar y un razonar que es superior, porque si no, por ejemplo, en las mismas crónicas coloniales dirían, por los soldados hombres, eran afeminados, por eso no terminaban la conquista de Chile, porque eran afeminados. O sea, nuevamente, inferioridad cultural, moral, porque es mujer. En el caso de la Inés de Suárez, hay en algunas crónicas que la resaltan, y yo la compararía como que es nuestra Juana de Arcos, comillas, la espada, sale a pelear, combate, los incentiva a los soldados que tienen que seguir luchando. De hecho, el cuadro, digamos, importante que se presenta en la obra, que es el 11 de septiembre del 42, cuando se va a decapitar a los caciques, horas antes de que los decapite, ella, que se queda sola con Monroy, que Monroy es el que está a cargo en ese minuto de la Plaza de Santiago, porque Valdivia partió a Cachapoal, porque captó que venía un levantamiento, y llega hasta Yaracona, que ustedes le pusieron Catalina en la obra, a avisarle a Inés digamos, a Monroy, que están los indígenas alrededor y que puede haber, digamos, un asalto. Y Monroy y los hombres, están todos los soldados de la época señalando, no, hay que entregar estos caciques, y es ella la que le dice a Monroy, no entreguen los caciques porque si no, no vamos a poder hacer una tregua. Y la escuchan. Y una mujer escuchada en esos siglos es muy complejo, o sea, es prácticamente imposible, a menos que sea una mujer con fama de santidad, que es el espacio, la estrategia femenina de los siglos XVI, XVII, para poder las mujeres tener, digamos, opinión. Estoy pensando, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, que era una mujer de sectores medios bajos en Lima, y que llegó, digamos, a asesorar al virrey del Perú, o sea, una cosa imposible para una mujer de la época. Y esta mujer no es santa, precisamente, digamos, tampoco es que sea un diablo, pero es una mujer, digamos, además de llevar, literal, donde le dice a Monroy esto, y luego es ella la que toma la decisión, ¿saben? Hay que cortar las cabezas para acabar, porque ya están asediados, y porque ella también es conquistadora, y no quiere perder lo que tiene, que son sus bienes, que son, digamos, el espacio que han conquistado. Entonces es una mujer muy empoderada, que en ese minuto, además, de hecho, digamos, todos los soldados la reconocen, y en las crónicas la reconocen así. Y curiosamente, ya en el siglo XIX, con la historiografía decimonónica, Barros Arana, Vicuña Maquena, y sobre todo Vicuña Maquena, que desconoce todos estos roles que tiene, que es mujer, que es costurera, que es soldado, que es asesora, que es consejera, desconoce todos estos roles de la mujer, Vicuña Maquena del siglo XIX. Y de alguna manera nos encasillan más que incluso los cronistas contemporáneos a estos hechos, o que son posteriores, pero que la ven y la resaltan por sus, digamos, cualidades varonilas, que son accionar y razonar. Así que yo agradezco de verdad
y de corazón, digamos, que tomen ejemplos de la colonia, porque además, tal como se explicaba lo que tú decías, Sole, y lo que decía Luis, los problemas actuales obviamente se explican en una larga duración. Pensar, por ejemplo, la falta de nuestro tejido social hasta el día de hoy, el miedo al otro distinto, al que opina distinto, el miedo incluso a las mujeres, etcétera, son procesos de larga duración y que yo creo que hay que estudiarlo, que van mucho más atrás de 1810. Porque es ahí donde se gestan las formas en que nos vamos a relacionar, esa tensión, ese estado de guerra permanente tácito, porque no necesariamente están en guerra, pero esa cosa tácita, que están permanentemente sintiendo que viene la guerra, es un problema que no solamente lo tiene Inés de Suárez, son todas las mujeres de la época, tanto españolas como indígenas. En Concepción, para las mujeres que vivían ahí en la frontera meridional, la situación era aún más precaria que la de la mujer de Santiago, porque esas mujeres, digamos, estaban constantemente en el conflicto. Se producían las malocas de lado y lado, donde se llevaban, digamos, cautivas españolas o cautivas indígenas, que ese es otro drama tremendo de la época, y donde estas mujeres se tenían que hacer cargo del fuerte, y tenían que defenderlo porque los hombres no estaban, o tenían que salir también a pelear, y que las reconocen también en las crónicas estas mujeres que están en la frontera meridional. Entonces, estas voces de las mujeres, que aunque estén mediadas por los hombres en el caso de las crónicas, porque tal vez en un testamento uno puede encontrar la voz femenina, o en el convento a través de escritos de monjas, lo cierto es que rescatarla es una labor muy difícil, porque hay que ser muy detallista, ver como esos intersticios dentro de los registros donde de repente está la voz femenina que uno puede darse cuenta, o en un proceso criminal, qué sé yo, que ahí también puede estar la voz femenina, y porque representa, para mí, claramente es una figura muy importante y que demuestra el temple que tenían que tener estas mujeres en esa época. La conquista de Chile siempre fue una tarea por realizar, digamos, una guerra por realizar, una conquista por realizar. Siempre, digamos, había escollos, siempre estaban, digamos, en esta cosa tácita de guerra, porque después todos sabemos que se logra consolidar la frontera, pero eso no quiere decir que no haya habido nuevos enfrentamientos. Entonces, siempre esta tarea por realizar implicó que la mujer tuviera que tener un perfil distinto. La mujer en Chile tuvo que hacerse cargo no solamente del espacio doméstico, la casa, que también es un espacio político, y haciendo, digamos, pensando en lo que decía Patricia, lo del poder también es un espacio político. Tenía que gobernar la casa y tenía que gobernar la hacienda, porque los hombres estaban en la frontera, y muchas veces, lo que yo les comentaba, tuvo que salir con espada a defender. Entonces, es muy interesante la obra. Me parece que además la imagen con digamos, el cuadro de Pedro Lira, me parece que es fantástico porque claramente queda invisibilizada, y hay que rescatar no solo a ella, sino con una serie de mujeres que fueron conquistadoras, porque también viajaron no solo como los hombres para ocupar los espacios, digamos, no solo porque venían los maridos, también querían ser conquistadoras, querían ser llamadas doña, querían tener mejores bienes o lujo, cambiar incluso su estatus respecto a la península, que era imposible cambiarlo, y estando en América había más libertades. Por tanto, había una serie de dinámicas que se daban, y esas mujeres vienen con ese ímpetu, también son conquistadoras. La conquista no se puede lograr o legitimar sin las mujeres, porque las mujeres son las que también se reproducen. Por tanto, la forma de consolidar la conquista masculina es a través de la mujer que se va a reproducir, y sobre todo las mujeres españolas, digamos, para el que quiere blanquearse, digámoslo en ese sentido. Me llama la atención, porque has hecho una exposición bastante completa, me llama la atención, Macarena, que señales que el siglo XIX, es decir, la consolidación de la República, ¿cierto?, daría inicio a una discursividad histórica diferente a la de los siglos precedentes. Entonces, esta consolidación de nuestra República, podríamos decir, o podríamos aventurarnos en una hipótesis, tendría rasgos bastante misóginos, ¿no? No quiero decir patriarcales, quiero decir directamente misóginos, o sea, borrar la intervención de figuras tan centrales como Inés de Suárez en todo lo que han sido los siglos precedentes. Es un gesto político misógino, me parece. Absolutamente, Sole, porque en las crónicas, te vuelvo a insistir, la mujer es inferior, o sea, eso no lo podemos olvidar. No obstante ello, resaltada en sus rasgos varoniles, como en el caso de Inés de Suárez, y también porque para poder consolidar esta conquista y colonización necesitan el modelo femenino, que reproduce las prácticas dentro de la casa, el lenguaje. O sea, para que aprendieran castellano los indígenas necesitaban a las mujeres.
porque los hombres tenían que estar sembrando, no tengo idea. Las mujeres son las que van a enseñar la religión. Entonces, evidentemente, esa conquista no se consolida sin la mujer. Y eso, fíjate que es más borrado hacia el XIX, y una serie de otras cosas. Bueno, el siglo XIX instaura estos discursos en casi todo el mundo, que son discursos donde las mujeres prácticamente son borroneadas, ignoradas, invisibilizadas como en el cuadro. Ahora vuelvo a Patricia y a Luis, y les pregunto, porque se insinuó al inicio que tuvieron que investigar mucho y que trabajaron, digámoslo así, de manera colaborativa y colectiva para llegar al resultado que terminamos viendo en escena. La metodología que ocuparon en cuanto a investigación, me gustaría quizá que la explicitaran un poco más en detalle. ¿Dividieron roles, tareas? ¿Cómo lo hicieron? Porque para cualquier obra siempre hay que estudiar mucho, hay que leer, hay que hacer un montón de trabajo previo, pero en esta en particular, donde se juntan tantas posibles entradas y tantas disciplinas, digamos, me gustaría saber cómo trabajaron. Patricia y Luis. Yo cuento la parte que me acuerdo yo, y Luis la que se acuerda él, porque también hay una parte en la que estábamos divididos. Trabajamos primero con textos, algunos textos, también como por ejemplo, ahora me acuerdo, por decir uno, La Conquista de América, de Todorov, y bueno, y por supuesto con todos los libros que encontramos, lo que encontramos sobre Suárez, las cartas de Pedro Valdivia, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue empezar a improvisar, y entonces la improvisación entre Claudia y yo era muy referida a nuestra ignorancia, a como, por ejemplo, ¿cómo es Lautaro? No sé, este indio era, estos indios, no sé, toda la ignorancia que nosotros traíamos con nosotras. Entonces eso, con esa ignorancia empezamos a crear, por ejemplo, a Lautaro. ¿Cómo es esta visión de dos mujeres blancas de Santiago respecto del pueblo mapuche? Que ahora es como, bueno, en estos 5 años han cambiado algo las cosas, ¿no? Pero fíjate que hace 5 años la invisibilización del problema o de los pueblos originarios era muy, muy fuerte. Después también, a través de las improvisaciones, muchas veces Luis venía y escribía lo que pasaba ahí, lo transformaba y después lo llevaba para que lo volviéramos a reinterpretar y a reorganizar. Y por supuesto hubo un trabajo en paralelo entre la Manuela Infante y Luis, que eso podrá contar él. Hay un momento en que ya los actores empezamos a quedar, digamos, en el escenario y menos en el trabajo de mesa, o llamémoslo así. Se trabajó también con las, ¿cómo decirlo?, con aquellas cosas que para nosotros eran importantes. De hecho, la Claudia, cuando yo la invité, lo primero que me dijo, bueno, yo acepto, pero sí soy Valdivia. O sea, ella tenía clarísimo qué rol era el que quería jugar ahí. Entonces, para mí, por ejemplo, era muy importante traer a la obra algo sobre el mundo cultural indígena latinoamericano y sobre su tradición espiritual, sobre el uso de sustancias. Ese era un tema que a mí me toca, que a mí me interesa, que me importa, que creo que abre espacios que ilumina conciencias. Entonces creo que cada uno digamos hizo su aporte y su deseo y hizo jugó, así como por ejemplo cuando Manuela Infante encontró la tesis de Josefina Lamanza sobre el cuadro de Lira. Ese fue un momento importante dentro de la creación.
Yo quería decir, claro, fueron 8 meses de trabajo. Y a mí me pareció tan interesante eso, porque ese tiempo de investigación en las artes escénicas es poco usual en Chile. Y lo relaciono también con la ciencia, ya que estamos en este festival del Ministerio de Ciencia, con la ciencia dura, con la ciencia, en cómo la investigación y la curiosidad, como decían en el video que vimos, te lleva a las preguntas, y esas preguntas no pueden tener respuestas tan veloces, tan rápidas. Y también muchas de esas investigaciones fracasan, que era lo que decía Luis. O sea, cuando uno inicia un viaje como este, así como los conquistadores, puede que esa conquista no termine y que haya un fracaso en esa batalla. Eso también era muy, ¿cómo decirlo?, desafiante y interesante para nosotros, para el trabajo. Me imagino, porque el privilegio, entre comillas, de poder trabajar 8 meses preparando una obra es escaso en nuestro medio, ¿no? Entonces la conexión con la ciencia me parece muy atingente. Luis, por favor, ahora tú. Sí, bueno, la metodología en términos disciplinares, la investigación en el teatro está bien estandarizada y se sintetiza en esta cuestión que se le llama trabajo de mesa, es donde nos juntamos todos y se generan dinámicas primero que van dividiendo los conocimientos para después intentar agruparlos. En la praxis significa que alguien se dedica a investigar imágenes, por ejemplo, sonidos, texturas, luces, libros, conceptos, etcétera, etcétera, y después vamos intentando dar una idea en conjunto. Y acá no se distinguió mucho, nos juntamos con historiadores, historiadoras, con historiadores musicales, me acuerdo que gente del Museo Precolombino que muy generosamente nos dedicó tiempo, y todo ese proceso en lo particular para mí es muy gozoso, porque empiezan a aparecer muchos links que a veces se traducen en una escenita, que uno no sabe en qué va a terminar, o si efectivamente va a terminar en el final, va a terminar siendo parte del cuerpo final. Y la esperanza siempre está puesta en que va a aparecer este momento epifánico, algo que englobe el total y nos dé la pista para lanzarnos con todo. Y en este caso en concreto fue precisamente este ensayo de la Josefina Lamasa. Entonces, a propósito de esta idea de la historia y su relación con la ciencia, digamos, nos resultó muy bello a nosotros que fuese un documento, comillas, de arte histórico, primero arte, después historia, una pintura de historia, la que nos diese la llave para reinterpretar toda esta cuestión. Entonces, ese fue el momento epifánico, cuando aparece este ensayo de Josefina Lamasa, muy recomendable por lo demás, y muy fácil de pesquisar en internet. Nos produjo la epifanía y dijimos, acá está, este es el camino, vámonos por ahí. Como eso muy en síntesis. Pero eso ocurre porque se dice ya hace bastantes décadas que la gente que tiene una percepción del mundo, entre comillas, o de la realidad también, entre comillas, todos son términos muy complejos, mediada por una óptica artística, se dice, ¿no? Se afirma eso, es capaz de percibir signos de los tiempos, atmósferas de las épocas, que finalmente pueden incluso terminar ocurriendo más tarde. O sea, es como que la gente del mundo de las artes se adelantase a lo que está en el aire, como la obra de Carlos Cerda, ¿cierto? Lo que está en el aire, y, digamos, absorbiese eso por mecanismos que son completamente diferentes a los métodos que se usan en ciencias duras, y sin embargo, operan como canales, ¿no?, de interpretación de lo que está ocurriendo en sus respectivos contextos y ayudando incluso muchas veces a entender esas complejas realidades que otra gente
piensa que aparecen de la nada. Ejemplo, no lo vimos venir, ¿cierto? Eso es impensable desde una óptica artística. Eso se ve venir siempre. Entonces, hay un tema, un gran tema, y que liga, digamos, la investigación artística con la mirada histórica y con las metodologías científicas. ¿Qué les parece eso? O sea, yo pienso personalmente a propósito que de las ciencias duras, que las ciencias duras felizmente están siendo cada vez menos duras. Se están flexibilizando, está esta idea que no es nueva, pero se está haciendo cuerpo, por lo menos acá en Chile recién, o hace un par de años, esta idea de la o la transdisciplinaridad, las transdisciplinas, entender que mientras más perspectivas para entender un fenómeno existan, es más posible comprenderlo en sus distintas, no sé, en sus distintas caras, por llamarlo si fuese algo gráfico. Y como que nosotros, o por lo menos desde que yo tengo memoria, desde que yo me empecé a dedicar a trabajar en esto, disciplinarmente siempre fuimos así, una cuestión media caótica, pero que sin embargo obedece a un modo bien natural al que tienden a organizarse las cuestiones. Esta lógica rizomática que está en permanente diálogo con, no sé, ahora yo me estoy leyendo esta novela de la Batut del chileno, Un verdor terrible, y es bellísimo ver cómo cada descubrimiento es subsidiario de un anterior, incluso aunque no tenga conciencia de ese anterior. Ese anterior se ha ido traspasando por... a mí me parece que la ciencia, es una impresión muy subjetiva, muy personal, pero las personas de ciencia que yo conozco, que se dedican a la ciencia, incluso Natura, están cada vez más permeadas por las ciencias sociales, por ejemplo, que parece una cuestión... y el teatro es, no sé, si hubiese que hacerle un análisis genético, yo creo que es más subsidiario de las ciencias sociales que del arte en sí mismo, porque ella es una especie de Frankenstein que intenta darse forma a partir de todas las otras artes, sin respetar ninguna en estricto. Entonces hay una cuestión bien interesante ahí con la mezcla, así en el fondo es... Claro, pero sin embargo tú hablaste de aceptar la epifanía, ¿no? Yo me imagino que esos momentos también aparecen en la ciencia. Aceptar la epifanía es una actitud, digamos, más allá de cualquier metodología. Entonces, me gustaría ahí... Claro, yo pienso que la epifanía en estricto puede actuar como punto de partida para eventualmente la primera hipótesis. Exacto. Está lleno de ejemplos en que las primeras hipótesis surgen sin signos materiales que le permitan dar sustento. Sin un correlato científico aparece una hipótesis que se despega absolutamente y que muchas veces obedecen epifanía, tal cual, o sea, en su más estricto sentido, en voladas del científico, en alucinaciones no sé cómo se llama el caballero del LSD, como Hoffman, literalmente una pseudo alucinación. Y después, obviamente, tiene que ceñirse al método para que esta cuestión sea traspasable y no sea solo una experiencia, sino empecemos a generar una epistemología. Felizmente nosotros no tenemos ese rol, no estamos obligados a ser epistemológicamente correctos. Nos podemos permitir, no sé, la belleza, al fondo, a fin de cuentas, digamos, el teatro lo que persigue es la belleza. Buscar la belleza, aunque se muestren los horrores más grandes. Me gustaría integrar a Macarena y después irme con Patricia por esto de Escenix, ¿no? Macarena, tú hacías así cuando hablábamos de esta óptica o esta manera de entender la vida que podría anticiparse a fenómenos. Me gustaría que ahí quizá comentaras algo. Yo estoy convencida que el artista es el primero que se da cuenta que están cambiando, digamos, el paradigma, que hay elementos en el aire, algo, no sé, que lo capta mucho antes que el resto de la población. Creo que le sigue el filósofo y al final el legislador, por razón evidente, el legislador tiene que trabajar sobre la base de certeza, entonces no puede estar, digamos, legislando para futuro pensando que la sociedad va a cambiar por un lado. Pero es clarísimo que el artista tiene esa sensibilidad y la intuición
de dar, digamos, en el clavo de que algo está cambiando. O sea, si no te explicas todos los movimientos, incluso artísticos, cuando, no sé, Picasso pinta un ojo por acá y el otro por acá, tiene toda, digamos, una razón que quiere romper con este racionalismo extremo, qué sé yo, y se está dando cuenta que vamos hacia otro, que está cambiando la forma de aprender el mundo. Y antes que, digamos, los científicos. Entonces, no, para mí es como muy claro, como ley, digamos, no me merece análisis, me parece que es así. Digamos, no tengo mi mayor de los respetos a los artistas, precisamente por eso, por esa capacidad de poder captar las señales que hay en el aire, de que algo está cambiando o que la moto va para otro lado, que el resto de la población no se da cuenta. Y claro, lo que dice también Luis, esta cosa interdisciplinaria o multidisciplinaria en general, lo que se da más que nada, se está tratando de dar acá en Chile, son trabajos multidisciplinarios, más que interdisciplinarios, porque se trabaja un mismo tema, pero cada uno desde su propia disciplina. A mí me ha tocado estar, digamos, yo he editado libros sobre emociones, donde hemos trabajado multidisciplinariamente, y he estado en otros libros de emociones, en que también son multidisciplinarios, pero no es tanto ese juego interdisciplinario. Yo creo que todavía nos falta dar ese paso, en el que yo pueda hablar desde, invento, la física, cosa que será imposible en mi caso, pero especulemos, estamos jugando. Entonces, ahí se daría la interdisciplinaridad, sin perjuicio que, al igual que los actores, si yo escribo emociones, tuve que estudiar durante un año psicología y biología para poder escribir sobre las emociones de mujeres en el periodo colonial, o sea, de tratar, porque el comportamiento humano a la larga es el mismo. No hemos cambiado nada, las guerras siguen, esa violencia que vemos en la obra sigue hoy en día, lo que pasa es que como la manifestamos va cambiando, eso es lo cultural, pero biológicamente no hemos tenido tanta transformación, digamos. La rabia es la rabia, la ira, la alegría es la alegría. Entonces es muy interesante hacer esos juegos, digamos, interdisciplinarios. A mí me encantaría trabajar con física, pero no sé, mis limitaciones actuales. Pero para la historia el pensamiento mítico juega un rol importantísimo, ¿no? Absolutamente. O sea, hay que adentrarse también en ideas que no son todas comprobables, no son todas verificables, como decía el discurso histórico o historicista del siglo XIX, no todo se puede verificar. No, y la intuición también para el historiador es importante. Yo, si tú me preguntas como cuando yo tengo que trabajar o elaborar una hipótesis, muchas veces también he llegado por intuición, así como por tinca, a mí me parece que puede ser esto. Pero claro, porque uno ya tiene un acervo de conocimiento sobre una época, entiende más o menos cómo funciona, y puede encontrar la pólvora, también, eso es cierto, mientras está buscando en fuentes. Yo siempre pienso que la labor que hacemos los historiadores es la de un rompecabezas, en que vamos ensamblando piezas y que nos van dando sentido para poder entender lo que estamos haciendo ahora. Y por eso yo vuelvo a insistir, rescato esta obra, sobre todo porque es anterior, por ejemplo, a las tesis y al movimiento norteamericano, feminista, etcétera, en el cual están dando cuenta de estas mujeres que están empoderadas, pero que necesitan autorización y autoridad. Autoridad, en este caso, sería de Valdivia, que le da la autoridad, y autorización de ese mismo Valdivia, de decir, sí, estuvo bien lo que tú hiciste, bien que hayas asesinado, no sé, a los 5 caciques, estoy inventando, pero esas son las dinámicas, y son dinámicas que las queramos o no, de alguna manera funcionan hasta el día de hoy, para las mujeres científicas también, porque, y científicas me refiero tanto a ciencias duras como las que trabajamos en disciplinas como la historia o la literatura, en que estamos trabajando temas, pero siempre como que la voz autorizada sigue siendo la masculina. Cuesta todavía, creo que falta poder posicionarnos, o sea que sí, está el libro de fulana de tal que es bueno, me encanta que cite Luis a la Josefina de la Maza, porque siempre finalmente se citan a hombres, digamos, no, está el trabajo fulano de tal, y hay muchas mujeres que hacen trabajos bien importantes, pero como que sigue siendo todavía como un dato. No es algo así como que esté autorizado, que es lo mismo que hablaba al principio la Patricia, también con la Gabriela Mistral, que efectivamente, o sea, cómo no hemos trabajado más a base de la Gabriela Mistral, que hizo millones de cosas, o sea, no solamente literatura, sino que también podría ser pensada como historiadora, educadora, la reforma educacional de México, etc.
es obvio. Todavía esos espacios hay que, digamos, ir cambiando de alguna manera, que se interrelacionen. Si esto no pasa que somos mejores o peores, digamos, sino que hay una interrelación. Exactamente, tú mencionabas a las tesis y a partir de las tesis se conoció a Rita Segato, una voz que había permanecido bastante ignorada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí ya empiezan estos tejidos a operar de otra manera. Quiero preguntarle todavía a Patricia algo y me están diciendo que ya es hora de que vayamos cerrando. Cerrando. Entonces, Patricia, a propósito de esto de captar señales de los tiempos y cambios de paradigma, Escenix, por favor. Escenix. En la plataforma. Sí, claro, obviamente. Sí, bueno, Escenix nació de una necesidad personal, como yo creo que todas las cosas que yo hago, las hago siempre como desde el corazón o desde algo que me personal, no pienso como, no diseño estrategias de conquista, sino que más bien cosas que me den felicidad. Y me pasaba que me veía aquí queriendo ver cosas de artes escénicas, de artes vivas, que no encontraba, o porque ya habían pasado y no las había visto en su tiempo. Me pasó mucho cuando estuve en Italia, que no pude, por ejemplo, yo todas esas obras que tú estabas hablando de Barrales, yo nunca las vi. Entonces me mandaban textos a mí, yo leía cosas, pero me pasaba eso. Y estando acá me tenía ganas de ver cosas inglesas, cosas francesas, esto, el recital que se hizo no sé dónde, o la obra que se estrenó recién Entonces empecé a hurguetear y me di cuenta de que estábamos muy atrás respecto, en lo digital, respecto del resto de la manifestación, inclusive la música. La música hace muchos años que viene, los conciertos son registrados y yo nunca fui a ver a Pink Floyd, y si no hubiese sido porque lo registró alguien, o a Queen, nunca habría visto ese show. Entonces me empecé a sentir que había un atraso al respecto, entendiendo, por supuesto, evidente que ir a ver a Queen en vivo no es lo mismo que verlo en la tele. Y creo que eso es lo mismo para el teatro, para las artes escénicas en general. Entonces desde ahí, junto con mis socios, Esteban Larraín, que tenía inquietudes similares, él siendo cineasta, se nos ocurrió hacer esto y empezamos a registrar obras y pensamos en esta plataforma, verificamos, estudiamos casos de plataformas similares en otros países, todas muy nacientes, ¿eh? Hay que decirlo. Y bueno, y la pandemia vino a hacer que esto que teníamos en Marcha Blanca, que estábamos testeándolo, se hiciera público, y hiciéramos esta Marcha Blanca larga para que la gente pudiese seguir teniendo contacto y llevar cosas de calidad, porque la idea es tener una experiencia, no es que sea un registro. Ahora no hemos tenido que contentar con lo que hay, porque están las situaciones que estamos viviendo, pero fue un poco eso. Y creo que puede tener un lindo futuro de creación de nuevas audiencias, de estudio también, de estudio de ver esas obras que salieron de cartelera hace 3 años, que te marcaron. Y también, si esto crece, también exige un nivel de producción al espectáculo. Y puede todo eso hacerlo más bello, ¿no? Cuando uno ve estas obras que hace el National Theatre, ¿no? Te dice, bueno, ¿por qué no? Eso, pues, Soledad. ¿Por qué no? Precisamente, pero yo te felicito con esta idea porque esto no es, entre comillas, digo esta palabra, solo un archivo, que ya eso sería muy necesario, sino es algo que trasciende la idea de archivo, que va un poco más allá. Es vivo. Muy hermoso, y aparte está pensado desde lo que hoy podría ser esta nueva modalidad. Ya se habla de puesta en pantalla, no de puesta en escena, por ejemplo. Entonces eso requiere una serie de otros talentos, otros oficios que van a tener que estar trabajando de nuevo colaborativamente para que esa estética, esa poética que cada obra encierra,
aparezca, ¿no? Aparezca en la puesta en pantalla. Vamos a ver. Yo lo que quiero es que se abran los teatros y poder volver a ir a Claramente, registrar. eso es Pero independiente. creo que justamente al saber que va a haber ese registro, la exigencia es distinta, ¿no? Entonces, yo pienso siempre en la música como ejemplo para eso, ¿no? Un gran concierto de música sinfónica, entonces hay una impecabilidad al saber que eso va a trascender al momento de ese día, a esa hora. Yo les agradezco. Ahora sí. Gracias a ustedes, chiquillas y chiquillos. Gracias, un gusto conocerte, Macarena. Chao, chao. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias, Sole. De nada, Chao, con cariño Sole. siempre. Hablamos, Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.